Bueno, pues genial, así despertamos un poco todos. Bueno, muchas gracias ante todo por venir a las 4:30 de la tarde de un sábado después del combate de ayer. Yo soy Pablo de Osfan Intermón y soy el que menos va a hablar de nosotros tres, porque lo interesante es que escuchéis a David y Miguel cuál fue su experiencia de viaje, David en Burundi y Miguel y Cristina en Nicaragua, defendiendo un poco una cosa que nos puede sonar un poco ajena y sobre todo como muy tremenda, muy técnica y muy rollera, hablando mal y pronto, como puede ser la cooperación y el beneficio global. Desde Osfan entendemos que esto no debe ser así, que se puede transmitir mensajes muy importantes desde lenguajes muy libres que queremos y que amamos, como por ejemplo es el cómic, y que lo que importa es que llegue directamente a la cabeza y a los sentimientos de las personas que lo leen. Y arrancando de este proyecto seleccionamos a unos autores que ya son amigos y compañeros, como, bueno, nombro los que no están, como Antonio Santolaya y Enrique Flores, como Sonia Pulido, Miguel Gallardo, Paco Roca, Álvaro Ortiz y bueno, Cristina y Miguel Ángel, que ha venido solo Miguel Ángel, y David Rubio. Y los hemos llevado a un país donde hay una evidente historia de cambio a través de la cooperación y han hecho la historia que han querido para, bueno, trasladársela a todos los suyos. Y ya sin más, si os parece, podemos empezar a que despierten un poco. Venga, tira tú. Yo primero que nada, como sabéis, Cristina y yo somos un tándem, trabajamos juntos. Y bueno, disculpar que ella le apetecía mucho venir, de hecho fue invitada por Osfan también, pero por problemas de agenda no ha podido venir y bueno, pido disculpas de esa ausencia, ¿no? Me ha tocado venir a mí, le ha tocado venir al guionista, yo soy el guionista de las historias de Cristina, y bueno, viajé con ella. El viaje que hice yo fue a Nicaragua, antes lo estaba comentando con el compañero. Nicaragua, como muchos sabéis, fue el país donde triunfó la revolución sandinista triunfó, fue un país durante los años, principios de los 80, un país de muchísimo optimismo. Era un país que era, junto con Cuba, que le había plantado cara a los Estados Unidos. Y bueno, yo iba con mucha ilusión de conocer la realidad de ese país, ¿no? De ver cómo seguía el frente sandinista y el país. Y bueno, lo primero que me chocó, lo primero que me llamó la atención fue un poco la decepción de esa ilusión truncada, ¿no? Esa ilusión de que ves que el país sigue teniendo los mismos problemas que tenía, igual no tan graves como cuando tenía la dictadura, pero sigue teniendo los mismos problemas de desigualdades sociales, de una clase rica muy rica y una clase pobre muy pobre que le cuesta mucho salir de la pobreza, ¿no? Y ahí es un poco donde entra el tema de la cooperación, el tema de las ayudas que desde los países occidentales estamos intentando aportar a esos países, ¿no? Y bueno, la experiencia luego ya la iremos desarrollando y tal, pero bueno, la experiencia fue magnífica, ¿no? Llegamos a sitios que como turista nunca hubiera llegado, ¿no? Porque esto creo que lo más bonito de todo esto es que te sumerges en una realidad que nunca te sumergerías como turista, ¿no? Cuando vamos como turistas vamos como una visión a lo guay y con una distancia entre yo soy Occidente y vosotros sois el país que voy a visitar, y aquí te obliga a meterte dentro de su realidad, ¿no? y a meterte dentro de sus historias. Algo, si eso pasa algo en la palabra, iremos desarrollando todo esto un poco, ¿no? ¿Tú tienes más voz que eso? Yo tengo la voz regulera hoy, porque ayer estuve tomando claras de huevo, entonces voy a abusar de la tecnología si el pitido me lo permite. A mí me tocó ir a Burundi, en África, y la verdad fui virgen totalmente, o sea, no me informé sobre el país, no hice ninguna cosa tal, no iba con ninguna idea prefijada de lo que podía encontrarme ahí, ni de qué historia podría yo construir sobre mi estancia en Burundi, porque esto todo versa en torno, todo lo que ha comentado Miguel y todo esto versa en torno al hecho de construir historias, ¿no? Intermón no es...
Intermón nos ha llamado para que hagamos un cómic, ¿no? Por eso estamos hablando de esto en el autobús. Un cómic sobre lo que realizan ellos ahí, sobre esa labor de cooperación y sobre nuestra experiencia en terreno. Yo lo primero que me di cuenta cuando empecé a andar en Burundi, ¿no? En las 2 semanas que estuve allá, fue el choque que había. Lo que más me chocó fue que no me chocó el contraste con respecto a España de uy, qué diferente es esto, uy, me siento como... No, al revés. Lo que más me chocó fue, y me alarmó, fue ver las similitudes, ¿no? Justo ver, o sea, yo veo Burundi, que es un país que está muy jodido, para que os hagáis una idea, tiene las dimensiones de Galicia, pero viven 12 millones de personas en él, censadas, luego ya vete tú a saber. Y en donde pues, hay una miseria pues, terrible. Y un gobierno como aquí, que es una pantomima de democracia, ¿no? Como lo que tenemos en Cuba. Y empecé a ver un poco, cuando empecé a relacionarme con la gente, a dialogar y a intercambiar opiniones con la gente de Burundi, con la gente de los pueblos y de las comunidades que visité, empecé a darme cuenta de dónde venían y a dónde van, ¿no? Por un lado, de cómo era la cosa antes y en qué momento se jodió, ¿no? ¿Cómo se jodió el tema ahí? Pues con los belgas. O sea, lo jodimos nosotros, ¿no? Como siempre, fuimos los europeos ahí a joderles el tinglao a los hutus y los tutsis. Y les montamos una guerra. Y luego, a día de hoy, sigue todo igual. O sea, yo iba viendo todos los porqués de las guerras que han tenido ahí, de las veces que se han tenido que ir de refugiados a otros países, a campos de refugiados, porque con casi todo el mundo con el que me relacioné allá eran esos refugiados. Y lo que me di cuenta es que yo creo que si las cosas siguen así, en 20 años en España estamos igual que en Burundi ahora. Así de claro. O sea, todos los síntomas eran exactamente, todos los síntomas, tanto políticos como gubernamentales, como sociológicos, que les llevaron a la situación actual, son los que ahora mismo se están dando en España. Recortes en la cultura, el no sé qué en tal, todo, recortar todo el tema de tal, hacerte sentir como que no eres nada, y eso es todo un cóctel que al final termina en esto, ¿no? Y por otro lado, pues me moló, justamente, dándome cuenta de todo eso, luego con lo que aluciné fue con el tema de la cooperación, ¿no? de lo que estaba haciendo Oxfam ahí. Yo, de hecho, como decía, no iba muy informado. Y sí, no me había informado antes de qué tipo de labor está desempeñando Oxfam en Burundi en concreto. No, mejor. Claro, no, o sea, si total me lo iban a contar allá. Y bastantes veces. Y entonces, aluciné porque yo, en verdad, pensaba el tema este, ¿no? De que sería un rollo medio de caridad, de ayudar a la gente, de andar haciendo parches para descosíos y tal, para que la cosa fuera tirando. Y con lo que me encontré fue con una labor que lo que fomenta es la autogestión de la gente de allá y el hecho de que aprendan a valerse por sí mismos otra vez y a no depender de nadie, ni de una ONG, ni de un gobierno, ni de nada, de ellos mismos, ¿no? Estamos hablando de gente que tuvo que largarse por patas de su propio país porque si no los mataban y que volvieron 12 años después o 6 años después, depende el caso, y se encontraron con que su tierra ya no era su tierra, el pueblo donde vivían ya no era su pueblo, ya no les pertenecía a nada y tuvieron que comenzar de cero, otra vez a construir y desde la nada, en un terreno totalmente yermo y destruido, sin ningún tipo de futuro posible ni de esperanza sobre nada. Y por ejemplo, ¿qué hizo Oxfam ahí? Un rollo que a mí me parece cojonudo, que es que empezó a regalar vacas a la gente, pero no así a lo loco y tal, no, cogían pues eso, le regalaban una vaca a una pareja y les hacían firmar un contrato al 50%, porque esa es otra. Burundi, como gran parte de África, como gran parte del planeta Tierra, es ultramachista. O sea, es ese rollo, no es como cuando veis los documentales de la 2 de
leones que están tumbados a Bartola, leona caza, pero luego el león es el primero en ir a comer la pieza, ¿no? Y tal. Pues así funciona igual con los seres humanos en Burundi, el tinglado. O sea, la mujer se desloma currando y el hombre lo único que hace es recoger la pasta que genera el trabajo de la mujer y gastárselo en birres. Es así. Y con este contrato, ¿no? al cederles una vaca al 50%, el hombre no puede hacer lo que le dé la gana con esa vaca, porque no es su propiedad, es propiedad de él, pero de la mujer, y no puede tomar una decisión unilateral sobre eso. Entonces, ¿qué significa una vaca para una familia en Burundi? Pues una vaca para una familia burundesa es su despensa, su plan de pensiones y su cuenta bancaria, todo a la vez. Por un lado, la vaca les da leche, con lo cual sus hijos crecen mejor y mejor nutridos y tal, porque ya estamos hablando de un sitio donde no hay ni agua potable en la mayoría de los sitios donde vamos, ¿no? Por otro lado, el excedente de leche lo pueden vender, con lo cual con ese dinero pueden escolarizar a esos niños y le pueden brindar un posible futuro mejor que el que les esperaría, ¿no? en su comunidad, porque también, todo hay que decirlo, estamos hablando de un sitio que, pese a la miseria que tiene, la educación es de pago, que es un poco lo que aquí también pretende nuestro amigo Huert, Mariano y compañía. Y luego, con las heces de la vaca, con el abono a los campos y tal, que también parece una chorradilla, que porque aquí se va haciendo toda la vida y tal, pero allá, por ejemplo, no pueden comprar un abono fertilizante, un fertilizante químico de estos que se venden aquí en cualquier lado. Allá, si compran una lata de estas de fertilizante químico, lo compran entre 5 familias, que se reúnen para comprar una sola lata y repartirse entre todos como buenamente puedan, haciendo truquillos. Y entonces, el tema de la vaca les ayuda a evitarse esos gastos y, por otro lado, mejora mucho más esa tierra que está tan jodida y ayuda a que vuelva a estar bien. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? No, todo esto está muy guay, pero lo mejor de todo es que la vaca da el primer ternero por contrato. Los beneficiarios de esa vaca tienen que donar gratuitamente a un vecino ese ternero y que vuelva a funcionar todo este ciclo que os acabo de explicar, ¿no? Y a su vez el otro lo mismo, Y lo alucinante es ver cómo, además es que lo notabas enseguida, solo con andar por allá, en qué comunidades y en qué zonas del país estaba actuando Oxfam y en cuáles no. En las que estaba actuando Oxfam veías ya un ambiente mucho más relajado, no, es verdad, sí, no había una violencia latente como sí había en otras zonas por las que pasabas. La gente pues te recibía de otra manera, el propio ambiente entre ellos los veías también que no estaban no había esa tensión, no había ese tal, y veías prosperar, veías casas, veías una escuela, veías un tal, y todo eso se había construido a partir de empezar con ese tema, un tema que no fomenta la caridad, que no fomenta el tal, sino que fomenta la autogestión, que es lo que debería ser el tema, ¿no? Y bueno, como fue en Nicaragua, que yo ya soy teto mismo. Bueno, la verdad es que en Nicaragua es exactamente lo mismo, a diferencia de que en algunas comunidades en vez de una vaca era un cerdo macho y un cerdo hembra, y lo que hacían, claro, en la comunidad era cruzarlos, ese cerdo macho, ese cerdo hembra, daba una camada de 10, 12 cerditos, y esos cerditos son los que reparten luego, por contrato también, por obligación, al resto de la comunidad de mujeres. Nosotros fuimos a ver sobre todo el trabajo que hacía Oxfam en relación voy a decir tu palabra preferida, al empoderamiento de la mujer. Y bueno, era un poco de lo que decía David, son países muy machistas también. Lo que se está intentando es que la mujer gane dinero y gestione ella su propia ganancia del dinero, con lo cual ya no tiene que depender única y exclusivamente del macho, ¿no? del hombre, de la mano, ¿no? Y luego otra de las cosas que vimos que nos gustó mucho, nosotros hicimos un viaje, la primera parte en Managua fue sobre todo muy teórica, muchas charlas intentando situarnos en lo que era la realidad política y social de Nicaragua, y la segunda parte hicimos un viaje muy largo en una avioneta, un camino de tierra infame, y en barca a la parte final para llegar a lo que era la selva amazónica, la selva,
del río Coco y de la zona del Atlántico. Allí llegamos a unos poblados muy perdidos, con un nivel de pobreza enorme, y lo que hacía Oxfam es que a estos poblados lo que les daba era lo que se llamaba un banco de semillas. Es decir, eran unos bancos de 50 kilos de semillas, 25, no recuerdo el número exacto, que lo que hacía en este caso en ese poblado, el pastor, eran poblados muy religiosos, el pastor era el que se encargaba de organizar la distribución entre el resto de mujeres de lo que eran las semillas, también para que no se malgastaran o para que directamente no se las comieran. Que hubiera una gestión que lo que hacía, supongo, era controlar esa gestión y que bueno, podían plantar esos frijoles, que luego esos frijoles les van a dar alimento, les van a dar, etcétera. Entonces era un poco lo mismo, pero con ciertas cosas. Y un poco lo que me llamó más la atención, ya entrando un poco más en el tema del cómic y tal, fue cuando se me disparó la bombillita en la cabeza, ¿no?, sobre cómo quería enfocar la historieta que finalmente he realizado para este proyecto. Fue cuando tomé contacto con los niños en los poblados. Primero, bueno, eso me llamó mucho la atención, bueno, pues lo típico, ¿no? Ya más o menos iba mentalizado de lo que me iba a encontrar, ¿no? Niños en harapos, niños que huelen como nunca debería oler un niño, con enfermedades, con malformaciones, con tal, pero al mismo tiempo con una vida, con una alegría, tan contagiosa que vamos, que no se la ves a ningún chaval de aquí con su PlayStation y con su tal en la vida, al menos ya no. Y algo que me llamó mucho la atención, y es sobre lo que versa la historieta que he realizado, es cuando pues, se me ocurrió sacarles unas fotos y se las enseñé luego, ¿no?, en la pantalla. Es lo bueno ahora del tema digital, ¿no?, que puedes enseñar al instante cómo ha quedado la cosa. Y de repente, para mi sorpresa, todos los niños, estaba como con 20 o 30 niños, empezaron a volver locos y se quedaron todos flipados al verse su cara, porque no se habían visto nunca. La mayoría de ellos, había niños desde 2 años, niños casi muy bebés, a niños de 7, incluso 10 años. Y alucinaban, era como si les estuvieras enseñando lo más guay del mundo, lo nunca visto, y era su cara lo que les mostrabas, nada más que eso. De hecho, muchos de ellos ni siquiera se conocían al ver la cara, se conocían por la camiseta que llevaban, el dibujo, o porque uno le decía al otro, este eres tú, y tú eres este, y no sé qué, y a los más pequeños incluso tenías que ingeniártelas para explicarle y que tomara conciencia de que ese de la foto era él, porque ni viéndose, ni diciéndole, mira, eres tú tal, tomaba conciencia de él. A mí fue lo que más me impactó, ¿no? Vi muchas cosas, pues eso, tristes, otras muy alegres, otras muy tal, un montón de historias, tanto de cooperación como de superación personal en mis 15 días en Burundi, pero lo que más me marcó, no sé si igual, pues eso, porque soy dibujante o lo que sea, ¿no?, y el tema de la imagen siempre es algo que tengo presente, me dejó alucinado el hecho de que no tuvieran conciencia de su propia imagen, ¿no?, de que por tienen tan poco que no tienen ni siquiera derecho a reflejo, ¿no?, que es algo increíble, es algo como, además en esta sociedad en la que vivimos nosotros acá, ¿no?, donde se ha banalizado ya tanto el tema de la imagen, donde estamos todo el puto día con los selfies, con el no sé qué, con el tal, y poniendo fotos nuestras, sacando 40 fotos hasta que, esta es la que es algo guapo, lo pongo para el Facebook y tal. Y todo ese rollo que directamente, claro, aquí no te cabe en la cabeza el hecho de pensar hasta qué punto puede llegar a ser importante e impactante el hecho de ver tu cara, ¿no? Y porque hemos hecho que pierda el sentido todo eso, ¿no? Y fue lo que más me alucinó, y sobre eso fue como empecé a construir la historieta, ¿no? De hecho, el título de la misma es Los niños sin espejo, y a partir de ahí pues empecé a construir una historia contando lo que comentaba al principio, ¿no? Esos paralelismos que veo, esas zonas de unión posibles, que ojalá no se hagan posible, pero que se podrían hacer entre España y Burundi. Y el hecho de darme cuenta de que todo este tinglado mundial
son como un jueguito de fichas de dominó que hacen unas figuras muy bonitas y tal, pero que si chimpas una, aunque sea la de la esquina más alejada y que parece que nadie se fije en ella, todo el resto del castillo de fichas de dominó se va a tomar por culo al final. Ahora mismo, por ejemplo, España está destinando 0 euros a cooperación al extranjero, a otros países. Lo que yo estuve viendo con Oxfam estaba financiado por el gobierno vasco, no por el gobierno español, o sea, de hecho, creo que solo el gobierno vasco a día de hoy es el único que sigue un poco, porque en Nicaragua también era un poco ayudando un poco a estos países fuera, ¿no? Si no, olvídate. Este tema de que tanto le gusta soltar a nuestros políticos, de no, primero lo de aquí y luego ya se verá para lo de fuera, eso es toda una puta falacia, ¿no? O sea, vale, no ayudan a cooperación a Nicaragua, no son de tal, pero ¿dónde meten ese dinero? Porque en sanidad no han vuelto a subir para arriba el tema, ni en educación, ni en esto, ni en lo otro. Se sigue recortando cada día más derechos a la ciudadanía. O sea, yo me imagino que se lo meterán en sus sueldos o algo así, lo que quitan de... Claro, o tal, porque si no, no me lo explico. Entonces, yo me niego a comer cuento ya con todas estas historias, ¿no? Ya antes y ahora, después de esto todavía más. Y creo súper necesario el hecho de darse cuenta de que si un país como Burundi cae, un país que no es trending topic, un país que no sale en ningún puto lado, que no es Ruanda, que no es Siria, que no es tal, que estuvo de moda a finales de los 90 con los hutus y los tutsis y a principios del 2000 y ahora ya ni Dios se acuerda de ellos. Yo cuando me fui allá todo el mundo me decía, ¿y dónde coño queda eso de Burundi? ¿Sabes? No sabía ni que existía. Y tal, ese país es un país tan insignificante, un país del tamaño de Galicia, en mitad de África, se va a tomar por culo y hay bastantes papeletas para que eso termine ocurriendo, por desgracia. Tarde o temprano la ficha del dominó va a empezar a y un día nos va a tocar a nosotros la puta ficha, va a llegar a nuestra ficha y también se va a aplicar, como Burundi. Es así, es una reacción en cadena. Y es eso, y es lo que un poco pues con la historieta que he hecho intento concienciar de que no se puede mirar para otro lado, ¿no? De que no se puede esconder la mierda debajo de la alfombra y sí, bueno, además es que eso, voy a ser padre dentro de poco, entonces me venía el tema muy bien y el hacer todo el tema como si fuera la historieta una carta a mi futura hija, ¿no? A mi hija que nacerá en menos de un mes. Y por un lado, pues es una declaración, ¿no? Para que cuando mi hija pues tenga ya capacidad de leer dentro de unos años, la pueda leer, pues vea que su padre, lo que vivió su padre, ¿no? Y en función de eso pues pueda poco a poco crearse también ya desde niña un modo de ver el mundo que no es solo de princesas Disney y tal y cual. Y por otro lado también es un recordatorio para mí, ¿no? Porque la verdad es que es verdad, no somos seres imperfectos. ¿Y qué me dice a mí que dentro de 15 o 20 años, por cualquier circunstancia de la vida, me olvido que un día caminé por las selvas de Burundi rodeado de niños y todo eso que genera en mí? Pues también quiero que mi hija, pues cuando yo sea un viejo asqueroso, me venga con sus 30 y pico años y me diga, mira papá, ¿te acuerdas que hiciste, hace 30 años hiciste esta historieta? Y me recuerde otra vez esos valores que espero no olvidar, pero por si acaso se me olvida, ya me voy haciendo, ya pongo ahí el airbag, por si acaso. O sea, además todo esto, ayer también lo hablábamos, es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Es decir, nosotros hemos apoyado la campaña, hemos ido a estos sitios para apoyar la campaña de Oxfam, pero al mismo tiempo eso repercute en nosotros primero por la experiencia, ¿no? La experiencia que nos han brindado. Yo sí que recuerdo que cuando hablabas de los niños, a mí me pasa tanto en Nicaragua como cuando fui a Etiopía, que son niños casi puros, ¿no? Son niños que no tienen la contaminación que tienen nuestros hijos o que va a tener tu hija, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Yo tengo 2 niñas y yo odio a Disney, ¿no? Pero yo no puedo prohibirle a mi hija que esté todo el día viendo Disney, ¿no? Entonces tiene un grado de contaminación, de estupidez muy
muy alto, que yo intento controlar como padre, pero es inevitable, ¿no? Igual que, y aunque no se lo prohíba, ese grado lo va a tener con las amiguitas de clase que la van a contaminar, ¿no? Estos niños no tienen absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, quizá lo más bonito de todo esto es que, lo comentamos ayer también, ¿no? Te sumerges de pronto en otra realidad, ¿no? Tú tienes tu realidad, que es tu entorno, es tu vida, y más o menos has adaptado tu entorno a tu realidad para que se te haga cómoda, etcétera, y de pronto todo esto te mete en una realidad total y absolutamente diferente, ¿no? En unas cosas que de alguna forma sabes que existen, que están ahí, pero bueno, son cosas que has leído, que te ha contado alguien, pero no, como que muchas veces te entran por un sitio y no las almacenas. Como ¿no? cuando ves en la tele esto de Exacto, un niño con el cráneo abierto de un disparo en Siria, ¿no? Así, o en Palestina, y te parece que estás viendo una película de Neil Blomkamp o tal, ¿sabes? Estás viendo una ficción ya, aunque sea realidad, porque incluso te lo muestran ya como parece una película. Lo que... de hecho te muestran el telediario como si fuera una película, ¿no? Entonces claro, llega un momento en que tu realidad es una realidad de imágenes de televisión y poco más, ¿no? De pronto este proyecto te obliga a meterte dentro de una realidad en algunos momentos muy dura, pero una realidad que no tiene nada que ver con la tuya, con lo cual te da, creo yo, una perspectiva global muy diferente, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? De pronto te das cuenta que si cae Nicaragua ahí, se van a mostrar los modelos para que caiga luego Venezuela, para que caiga luego México, y cuando nos damos cuenta y cuando nos quedamos nosotros sin exacto, porque sí que es verdad que quizás la diferencia entre Burundi y España es más grande, pero la diferencia entre Nicaragua y España no es tan grande, es mucho menor. De hecho, en Nicaragua allí comentaban que estaban a punto de que el FMI los considerara un país ya en vías de desarrollo, claro, en vías de desarrollo, porque la riqueza de los ricos es muchísimo mayor. La que no es la de los pobres. Los pobres siguen siendo más pobres, o incluso siguen siendo más pobres, porque allí la clase media prácticamente no existe. Es un poco a lo que nos acercamos aquí, aunque se está pretendiendo, ¿no? que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más extensa y desaparezca la clase media, que al final es la que ha mantenido las democracias en los países. Es la que sujeta todo. ¿Tenéis alguna pregunta? O siempre suele pasar esto. Yo siempre tengo un montón de preguntas, básicamente vengo aquí debería estar allí en el público y tal. Bueno, luego comentaremos un poco dónde se pueden leer estas historias y cuándo se puede leer, pero yo creo que es muy interesante en un festival como este. Bueno, ya hemos salido muchas veces la importancia que tiene la cooperación, la perspectiva internacional y tal. Como veis, son perfectos embajadores del mensaje de lo que estamos hablando, pero es muy interesante y siempre la gente lo pregunta cómo se aborda un proyecto como este, ¿no? Además aquí tenemos como dos perspectivas de entender la comunicación desde la historieta, desde el cómic, a lo mejor desde parte de Cristina y de Miguel una perspectiva como más social y tal, desde parte de David a lo mejor no tanto. ¿Cómo abordáis el proyecto? Siempre pasa que cuando volvéis de los viajes volvéis con un porrón de historias, necesitáis un poco como descomprimir, ¿no? Como pasar por una fase de depuración y decir, esta va a ser la historia y demás. No sé, en el caso de Miguel si fue así, en el caso de David si ya lo tenía súper claro desde el principio, o no sé. Comentar un poco, y que yo creo que puede ser interesante, cuál fue el proceso así creativo del tema. ¿Entiendo yo? Sí, vengo. Sí, como has comentado, bueno, nuestras historietas, tanto los dos primeros libros nuestros son autobiográficos, pues yo más o menos me basé en esa forma de narrar, porque me sentía muy cómodo, me sentía muy a gusto, y seguí un poco como autobiografía. Los protagonistas de la historia somos Cristina y yo, y las personas que vinieron nosotros, ¿no? Intenté enfocarlo igual que los otros, ¿no? Que la identificación del lector fuera con esos personajes, que jugaba también un poco con el truco de que eran personajes que ya estaban en dos libros anteriores, con lo cual había más identificación directa, ¿no? Y luego el tema de abordarlo, el principal problema, yo quería que tuviera un ritmo narrativo bastante, que se mantuviera un ritmo narrativo fácil de leer y rápido de leer, pese a la abundancia de información que recibimos allí. Allí al final hicimos 15 páginas, pedimos a Oxfam que nos permitiera hacer 15 páginas, pese a que el proyecto eran 10, nos pedimos hacer 15 porque me resultaba imposible eliminar más cosas de las que eliminé, ¿no?
a mí me daba para hacer 150 páginas tranquilamente, ¿no? Entonces, claro, puedes hacer 150 páginas, ¿cómo reduces eso a 15? Pues a ver, a contar tijera, tijera, tijera y claro, al final te sale mal. Mira, por ejemplo, una cosa que vimos allí que no hemos podido sacar en ningún sitio, fuimos a conocer a las hijas del maíz. Las hijas del maíz se llamaban así porque era un grupo de lesbianas, transexuales, etcétera, en un país que eso ya es bastante complicado, que organizaban obras de teatro gratuitas por todo el país. Y claro, imaginaos eso. Se llamaban las hijas del maíz porque allí las tortillas se hacen con maíz. Entonces, claro, las tortilleras. Entonces, por eso eran las hijas del maíz, ¿no? Entonces, es una de esas historias que es tan bonita, pero que, mira, no la puedo meter, me la tengo que quitar. Pues eso en algún otro sitio saldrá. La guardas para otra. Claro, la guardas para otra. Sí, sí. Yo por mi parte no tuve ningún... Bueno, yo es que además soy muy bruto, currando, ¿no? En general, por lo que hago. No tengo ese rollo de, oh, me voy a buscar que me venga la musa y voy aquí a... No, o sea, yo me pongo a currar y curro y ya está, y me sale. Y no sé por qué, baje. ¿Qué es eso? y por ejemplo en Burundi, yo de Burundi ya me vine con el tema claro, o sea, ya sabía qué historia quería contar, tenía el subtítulo y tenía más o menos una especie de escaleta estructurada y lo que era el texto de la carta esta que comentaba antes a mi hija, que es lo que se lee en el tal escrito. Todo eso me lo traje Burundi. Entonces lo único que tuve que hacer luego fue, una vez llegado aquí, armar el puzzle, ¿no? Coger todos esos elementos que ya tenía claros y escritos y pulir el texto y crearlo desde la narrativa, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago esto? No quiero hacer un TVO que sea simplemente algo documental, no algo que simplemente sea lo que ya estás leyendo en el texto, mostrarlo en imágenes y tal, sino jugar tal. Entonces fue cuando se me ocurrió lo de irme a todo el lado contrario, a la abstracción, intentar hacer un TVO que narrativamente sea muy abstracto, un TVO que posiblemente si le quitas el texto y tal, no tiene sentido alguno, estaría incluso, se puede definir como mal hecho, pero que en cambio, al encajar todas las piezas, cobra sentido y tiene un ritmo, tiene un montaje, tiene un tal, es como, no sé, como una peli de Terrence Malick, ¿no? ¿Sabes? Que parece que son imágenes inconexas, pero todo tiene un sentido, ¿no? Cuando visualizas el conjunto, ¿no? Si solo cogieras una parte dirías, ¿qué cojones es esto? ¿No? Estamos haciendo postales, cojones. Pues es un poco eso. Y al mismo tiempo para mí el reto, ya a nivel de cómic, ¿no? De profesión, era hacer que un texto, que una obra, un TVO, ¿no? Una historieta corta, de carácter tan experimental y abstracto, fuera al mismo tiempo súper sencilla de leer y que hasta un niño o hasta una persona que haya leído un TVO la pueda leer, porque de hecho la idea también que hay con esto es luego, por ejemplo en el caso de Burundi, quieren llevar ahí las historietas para que la gente vea el resultado de ese trabajo, ¿no? Porque algo que nos comentaban allá era que por ahí va mucha gente, ¿no? Tanto de Intermón como de otras asociaciones o hacen documentales, toda la hostia, ¿no? Y tal, y van ahí y están, pues como estuve yo y otra gente, te entrevistas con las personas en las comunidades, sacan fotos, haces vídeos, miras esto, te cuentan su vida y luego tú te vas y tú haces tu trabajo y luego tu trabajo lo ven 7 y dicen, anda, mira Rubín, qué tipo, qué aventura vivió en África, joder, la polla, tal, qué buena persona es, mira ahí con los negritos. Y es así, y la gente del país no y la gente del país no lo ve nunca más, piensa, ¿qué coño le pasó al puto blanco este que estuvo aquí haciéndonos preguntas idiotas y no sé, pues, y sacándole fotos a nuestros hijos? Es así, o sea, y entonces la idea es volver ahí. De hecho, si nada se tuerce y todo va bien, la idea es que, por ejemplo, yo regrese a Burundi el año que viene, una semana, aprovechar para hacer una serie de cosas, como dar un taller de cómic, porque bueno, estaríamos inaugurando toda la tarde, pero se abrieron muchos caminos ahí, conocí a artistas de la zona, vi un poco cómo funciona todo el tema allá, que no existe nada, o sea, ahí no hay ni autoedición, ni siquiera, imaginaos cómo está el patio, y nada más, y entonces la idea es volver ahí, decirles, señores,
Yo soy el chico que estuvo aquí 2 semanas dándoles la tabarra y este es el resultado de todo eso y quiero hacer un terreo, una obra que ellos también cuando la vean la puedan entender, ¿no? O sea, no hacer mi artistada que entiendan 7 y tal, sino que cualquier persona, y doy por hecho que el 99% de los niños que estuve en Burundi no sabían que Bruce Wayne era Batman, ¿sabes? Ni les interesa para sus vidas ni nada, ni han posiblemente han leído un terreo en su puta vida, y entonces la idea es eso, hacer algo que sea experimental pero al mismo tiempo se mastique con total naturalidad, como respirar, ¿no? Que ni lo piensas. Y algo así. Estaba pasando una cosa muy curiosa, no sé si te pasaba, supongo que sí, que claro, tú ibas allí y explicabas, no explicabas que ibas a hacer un documental, porque más o menos yo creo que el documental lo tienen claro, lo de si vas con cámaras más o menos lo tienen claro, pero claro, cuando decías que ibas a hacer un cómic, te miraban como, yo creo que ni sabían lo que era. No saben, las zonas rurales estas que íbamos, ni de coña, vamos. Sí, te miraban como, no sé, como si... Sí, como si hubieras dicho, no sé... Voy a hacer una falla, una cosa así, ¿qué coño vas a hacer? Referencia valenciana. La Se cuestión miraban es... como mi abuelo. Cuando Sí, le digo, exacto. abuelo, hago Igual. cómics y tal, y te iban diciendo, ay, mi madre, si fueras carpintero, algo así normal, joder, algo ahí... algo tangible, cojones. Algo útil para la sociedad. Sí, exacto. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que a mí lo que sí que se me quedaba luego es que las señoras, ¿no? Íbamos a las diosas y tal, y las señoras de la cooperativa de las diosas, luego al final lo que se quedaban era, ¿pero vais a contar mi historia en España? Pues sí, señora, vamos a contar su historia en España. Ya le daba igual que fuera cómic, que fuera un libro y tal, ya lo que le emocionaba, incluso luego al final los abrazaban, ¿no? Y se despedían con muchísimo cariño, era que de pronto su historia, que para ellas es nada, no, piensan que no es importante, pero claro, tú de pronto la vas a convertir en algo importante y eso a ellas les emocionaba, ¿no? Incluso nos recibían con sus mejores ropas y nos regalaban los frutos que había dado su campo, era como, claro, tú te llevabas los frutos y digo, pues señora, esto a España se va a morir cuando llega a España, ¿no? Al final se lo dabas a los choferes de Oxfam y tal, ¿no? Pero era todo como, todo muy bonito, ¿no? Muy palpable todo, ¿no? Comentaros también que estamos hablando de cómo leer y cuándo leer estas historias en los países, que aquí en España las vamos a disfrutar de 2 maneras, de una manera completamente gratuita y digital para todo tipo de dispositivos, plataformas y en multidioma, que es lo bonito, que ya está empezando a retornar a muchos países a los que se ha viajado. Actualmente la tenemos en castellano, catalán, inglés y francés, la traduciremos pronto al gallego. Es una app que se llama Comic On Tour, que como os comentaba, lo ponéis en Google y lo podéis descargar en todo tipo de móviles, web app, dispositivos y tal. Actualmente tenemos subidos 3 historias, que es una de Cristina y Miguel Ángel sobre Guatemala, otra de Álvaro Ortiz sobre Marruecos y otra de Sonia Pulido sobre Colombia. En septiembre subiremos la historia de Miguel Gallardo sobre República Dominicana y Paco Roca sobre Mauritania, y luego ya cerraremos en octubre con Cristina y Miguel de nuevo en Nicaragua y David en Burundi. Y a finales de este año con Nasty Berry vamos a publicar un libro, con lo cual esperamos el año que viene estar aquí en Viñetas y en el Autobahn pudiéndoslo presentar y demás. No sé si tenéis alguna pregunta más o algo que queráis comentar. ¿Os habéis dormido por ahí atrás o oíamos algún ronquido y eso? Pues nada más. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y gracias.